Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva actividad de ECO, de la Teleclínica de COVID prolongado en América del Sur. Este programa de teleclínicas que tiene la organización del ECO Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Nos encontramos en la penúltima actividad de este año. Nos queda una actividad del próximo 9 de diciembre, de que ya invitamos a participar. Y hoy tenemos el agrado de trabajar en un tema muy interesante como es el COVID prolongado y el desarrollo de enfermedad autoinmune, que sin duda tiene muchas aristas y ha dado lugar a mucho interés en muchas partes del mundo y también en nuestro medio. Contamos con la participación del doctor Ernesto Cairoli, que de este tema sabe mucho y viene trabajando hace mucho tiempo y tiene la diferencia de haber preparado para hoy una revisión realmente interesante y extensa y profunda sobre el tema. Así que invitamos a todos a participar activamente luego del intercambio y de la discusión. Les pedimos a todos recordar mantener la cámara encendida y el micrófono apagado si no están haciendo uso de la palabra. Les recordamos también que la actividad cuenta con traducción simultánea español-portugués y que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior y que si desean hacer uso de la palabra pueden levantar la mano o utilizar el chat. Le damos la bienvenida al doctor Ernesto Cairoli y le agradecemos nuevamente por la deferencia y por la participación. Buenos días o buenas tardes, como corresponda, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, en particular a los organizadores de ECO, ya sea de la Universidad de la República y del Fiocruz, y especialmente al doctor Henry Cohen, por la invitación para participar en este tema que tanto interés genera y que en particular nos motiva a seguirlo, ¿sí? No tengo conflicto de interés para hablar de esto y me parecía apropiado que la presentación se pudiera regir por tres preguntas esenciales. La primera es si está relacionada la patogenia del COVID prolongado con la patogenia y desarrollo de enfermedades autoinmunes. Luego, si es que se están diagnosticando más enfermedades autoinmunes luego de la COVID aguda y el COVID prolongado. Y tercero, frente a la sospecha o presencia de una enfermedad autoinmune en el escenario de un COVID prolongado, ¿qué conducta diagnóstica o qué actitud deberíamos tomar? En junio de 2021 tuvimos la oportunidad de publicar esta breve reseña donde ya en ese momento teníamos alguna dificultad de saber de qué hablamos cuando hablamos de post-COVID. Había varias definiciones de instituciones muy importantes y validadas a nivel científico internacional donde los criterios eran distintos, los periodos temporales para considerar COVID prolongado también eran distintos. No había acuerdo cuáles eran los síntomas o los signos que había que considerar y había inclusive disparidad en las fechas, en los plazos temporales para poder definir el desarrollo de una COVID prolongada, un síndrome post-COVID. Nosotros aquí en Montevideo, en la Sociedad de Medicina Interna, desarrollamos nuestras recomendaciones a propósito de eso, haciendo énfasis en dos componentes que son no excluyentes entre sí, el del COVID prolongado, dada la persistencia de síntomas que probablemente puedan ser o no demostrables o objetivables por analítica, diferenciado de la concomitancia eventual de lo que son las secuelas de la COVID en general, medibles o detectables por analítica de imagen o de estudios de bioquímica. La discusión, a pesar del tiempo, se mantiene y en esta publicación que hace la New England Journal of Medicine en julio del 24, cuyos autores son la Academia Nacional de Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, agrupa una cantidad también de definiciones para lo que es el long COVID o para nosotros COVID prolongado y encuentra también algunas diferencias, pero en cierta medida hacen acuerdo en que el COVID prolongado sería una condición crónica asociada a la infección, ya sea una infección por SARS-CoV-2 leve, moderada, severa o asintomática,
que mantenga presencia de síntomas de forma oscilante o con recaídas y remisiones durante al menos 3 meses, afectando a uno o más órganos. Eso sería como, si se quiere, el común denominador de esta definición que plantea la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Promueven o publican un esquema donde se hace énfasis en el diagnóstico clínico, que lo plantean como un diagnóstico que no es de exclusión, más allá de que no existen biomarcadores específicos, e insisten en la persistencia de 3 meses de los síntomas en cuanto a las características clínicas. Una de las cosas que se hace mención en esta publicación de la New England reciente es que ponen dentro de las diagnósticos nuevos o empeoramiento luego de la COVID aguda y el COVID prolongado, la existencia de lupus, Sjögren, artritis reumatoide, enfermedades del tejido conectivo u otras enfermedades autoinmunes que lo pautan como una cosa que sería frecuente de aparecer en el COVID prolongado. También de las cosas importantes en los últimos, diría, 2 años es la identificación de fenotipos clínicos, y estos fenotipos clínicos se han separado y se han estudiado desde el punto de vista inmunológico y proteómico, y se ha identificado por lo menos 5 fenotipos: el gastrointestinal, aquel dominado por ansiedad y depresión; otro donde predomina la alteración cognitiva; otro fenotipo predominantemente caracterizado por la fatiga; y otro de tipo cardiorrespiratorio, los cuales pueden ser superponibles entre sí, no son excluyentes obviamente, pero que cada uno tiene una vía de activación inmunológica bastante particular y característica, con traducción proteómica bastante característica, que los define los define como long COVID, como COVID prolongado, pero también los diferencia en cuanto a las vías de activación frente a las cuales se llega al mismo. También nos parece importante mencionar en relación a los fenotipos lo que empezamos a notar en la práctica clínica, que luego del inicio de la infección por Omicron empezamos a encontrar que los casos de COVID prolongado eran menos frecuentes y con intensidad clínica un poco menor. Esto podía tener respuesta parcial en lo que era la población que ya había que tenía un alto índice de vacunación, o que bien ya habían cursado COVID y tenían cierta protección, lo cual podía tener un impacto de protección frente al desarrollo de COVID prolongado. Entonces nos parecería apropiado que al fenotipo clínico dominante uno pudiera tratar de mencionar la época en la cual nace el cuadro clínico, para ver si puede ser atribuible a los efectos de los SARS-CoV-2, de las cepas alfa, beta, gamma o delta, a diferencia de la Omicron. Y esta presunción nuestra que veíamos en la clínica tiene una traducción bastante significativa en lo que es esta publicación de la New England de agosto de este año, donde se puede ver en pantalla, en este gráfico, en la época de lo que no existía vacuna, ¿sí? Esta sería la presencia de COVID prolongado, ¿sí? Cómo va decreciendo progresivamente, y si aquí se comparan desde el inicio de la vacuna, la diferencia entre no vacunados versus vacunados contra SARS-CoV-2, y la diferencia de la época de la era de los Delta versus la era de Omicron. Lo mismo en este gráfico al costado, donde uno puede ver que los vacunados que sufrieron la infección por el Omicron son los que se presentan con menor cantidad de incidencia de COVID prolongado, comparado contra los vacunados y protegidos para hacer frente a la cepa Delta, y a diferencia obviamente de los no vacunados, que muestran índices bastante más altos de COVID prolongado. Por tanto, de las contribuciones importantes de este trabajo es que el COVID prolongado fue menor en los pacientes protegidos, inmunizados y vacunados, y que el COVID prolongado fue mayor en los infectados por la cepa Delta comparado con la cepa Omicron. Entonces, ¿está relacionada la patogenia del COVID prolongado con la patogenia y desarrollo de enfermedades autoinmunes? Bueno, nosotros para analizar esto tenemos que considerar que hay 4 pilares para considerar la hipótesis a favor de que se generen fenómenos de autoinmunidad, que es la existencia de reservorios virales, la existencia de fenómenos de autoinmunidad,
la reactivación de virus latentes de forma concomitante a la infección por COVID-19 y el daño a nivel de diferentes órganos, en general mediado por microtrombosis. El grupo de la doctora Akiko Iwasaki menciona la denominación de que el COVID prolongado es un país, como la sigla que traduce el post-acute el post-acute infection syndrome, ¿sí? Y lo compara, por ejemplo, a los eventos como pueden ser descritos en la enfermedad de Lyme o en algunos otros tipos de infecciones bacterianas, como el caso de las streptococcias. Entonces, si nosotros consideramos en primer término como punto patogénico importante la existencia de reservorios, cuando se hace la identificación de estos reservorios, y entendiendo por reservorio viral la existencia de partículas virales o de proteínas o partículas virales íntegras o sus segmentos en un rango de 30 a 676 días después de la infección de COVID agudo, estas partículas pueden encontrarse a forma de reservorio en la lengua, estómago, intestino delgado, colon, recto, hemorroides, materia fecal, cerebro, tejido ocular, nervio olfatorio, nervio ciático, etc. Por tanto, este problema de los reservorios es algo que promueve de alguna forma la actividad inflamatoria crónica. Estos reservorios generan alteraciones en los equilibrios de citoquinas, activación de la neuroglía, fenómenos de mimetismo molecular por reacción cruzada, alteración de la microbiota y disbiosis, reactivación de otros virus y activación persistente linfocitaria. Si tuviéramos que señalar cuáles son los importantes a los efectos de la autoinmunidad, creo que las reacciones de mimetismo molecular y reacción cruzada, junto con el desequilibrio en el balance de citoquinas y la persistente activación linfocitaria, son los principales conductores hacia el desarrollo de autoinmunidad. En cuanto a autoinmunidad y la identificación de anticuerpos o de autoanticuerpos relacionados con patologías, tanto en los inicios en la COVID aguda como en la evolución, inclusive para trabajos latinoamericanos como es el del grupo Juan Manuel Anaya en Colombia, veíamos cosas concordantes y concomitantes de identificación de anticuerpos antinucleares, un marcador muy típico de enfermedades autoinmunes, hasta en el 35% de los pacientes con COVID prolongado, anticuerpos anti-Ro presentes en un 25%, y este anticuerpo se asocia mucho al síndrome seco de origen autoinmune o síndrome de Sjögren, y factor reumatoide en un 20% de los casos, también que se ve en la artritis reumatoide. En cuanto a los anticuerpos relacionados con el síndrome antifosfolipídico, una revisión muy importante y exhaustiva del grupo de Clinic de Barcelona identifica que estos autoanticuerpos protagonistas del síndrome antifosfolipídico son prevalentes más que nada en los eventos agudos de la COVID, y que pasado las 12 semanas de evolución tienden a negativizarse y aparecen solo en un 25% de los casos luego de 3 meses de ocurrida la infección aguda. Se le adjudica menor eventos trombóticos y se los considera como si fueran transitorios a forma de epifenómeno de la infección y no realmente patogénicos. En uno de los ensayos importantes en este sentido, una cohorte de 106 pacientes con COVID prolongado, a los cuales se les siguió a 3, 6 y 12 meses identificando varios marcadores inmunológicos, se encontró que de 3 a 6 meses de evolución, los pacientes presentaban anticuerpos antinucleares positivos en un 34% de los casos, y que estos títulos tendían a negativizarse luego de 3 a 6 meses, y que a 12 meses había disminuido de forma significativa. Encontraban también que en cuanto mayor era la intensidad del fenómeno inflamatorio, mayor era el título y presencia de anticuerpos antinucleares, y que a su vez encontraban dentro de las conclusiones, y que así lo formulan, que los anticuerpos antinucleares no sería recomendable determinarlos en ese primer periodo de 3 a 6 meses porque luego tienden a desaparecer. El otro fenómeno importante que también incide sobre los fenómenos de la autoinmunidad es el episodio de inmunosupresión
que encontramos al término de la COVID aguda y en las primeras semanas de la existencia de la COVID prolongada. En la cascada de citoquinas que se activa durante la tormenta de citoquinas, para poder frenarla, se desarrolla una respuesta inmunosupresora que hace que en una situación de normalidad la curva o estabilidad de la inmunidad vuelva a su situación basal. Pero en muchos casos este fenómeno de inmunosupresión por errores inmunológicos se mantiene y genera un periodo de inmunodepresión que de forma teórica expone al paciente a la salida de la COVID aguda y en el inicio del COVID prolongado a dos fenómenos: al desarrollo de infecciones graves, y creo que todos hemos visto y vivido pacientes con COVID aguda que en las 3-4 semanas posteriores de haber superado la infección han desarrollado cuadros de sepsis por neumonía o por infecciones de piel y partes blandas, y lo mismo al inicio de la COVID prolongada. Ese periodo de inmunosupresión genera una menor vigilancia a nivel de la inmunidad y permite y posibilita que se disparen fenómenos de autoinmunidad. Por tanto, si hacemos una suma de la existencia de reservorios con inflamación crónica persistente, sumado al desarrollo y existencia de autoanticuerpos con fenómenos de reacción cruzada y una disminución de la vigilancia, la pérdida del autocontrol y por tanto un riesgo de pérdida de la autotolerancia, podemos considerar que en la infección por COVID y en el desarrollo de la COVID prolongada existe un mayor riesgo de enfermedad autoinmune. Tratando de responder esta pregunta, ¿sí? Si en el escenario de la COVID prolongada se diagnostican más enfermedades autoinmunes. Si revisamos los estudios de diferentes países, encontramos, por ejemplo, que en este estudio del Reino Unido, sobre un total de 458.000 infectados por SARS-CoV-2, comparados contra un control de casi 2 millones, encontraron un incremento de enfermedades autoinmunes en los infectados de la COVID mayor de un 22%, y que este fenómeno fue significativo en estos análisis, en estos ploteos de Forster, tanto para la enfermedad inflamatoria intestinal, para la psoriasis, como para la diabetes tipo 1. Esta ha sido una verdadera enfermedad autoinmune. En otro trabajo, fuera de lo que es el Reino Unido, el trabajo publicado de los chinos, donde se siguió a la etapa más dura y más dificultosa, que incluía las infecciones por Delta y que excluía por una cuestión temporal las Omicron. Ellos se encuentran en 886.000 casos de pacientes con COVID confirmado, comparado contra 3 millones de pacientes no infectados por COVID, que el diagnóstico de enfermedades autoinmunes luego de 6 meses de la infección se veía francamente incrementado en aquellos que tuvieron la infección, con unos índices que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para el caso de la enfermedad mixta del tejido conectivo, expresaban un hazard radio de 3 veces, de 3.14, para las espondiloartropatías de 3.21, para el desarrollo de lupus estaba incrementado en un total de casi 3, y para la artritis reumatoide en la misma intensidad, ¿sí? Si vemos en esta curva, a los 6 meses de evolución, desde el inicio de la infección hasta los 6 meses de evolución, la curva de los no infectados se mantiene bastante más arriba en comparado con cada escalón de descenso que mostraba la evolución y desarrollo de una nueva enfermedad autoinmune en los 6 meses siguientes a la infección por COVID agudo. En el subanálisis de este mismo trabajo se ve que estos fenómenos son mayores en mujeres y son mayores también en las personas que cursaron la COVID de forma ambulatoria. Podemos interpretarlo como un COVID leve. Otro estudio de similares características, pero en Alemania, sobre 641.000 infectados por COVID, comparado contra un grupo control de pacientes no infectados en relación 1:3, se encontró que las enfermedades autoinmunes eran un 1.1% mayores en el grupo COVID, que fue de 2.3% si las personas ya contaban con una enfermedad autoinmune previa, entiéndase hipotiroidismo de Hashimoto, vitiligo o alguna otra patología autoinmune, y estiman un riesgo de desarrollo de enfermedad autoinmune de 4.5 más veces en el grupo COVID de autoinmunes comparado contra los pacientes que no tuvieron infección por SARS-CoV-2. Y lo mismo para este trabajo chino, donde también interesa sobre un
número muy importante de pacientes, 1.028.000 pacientes, que ellos son los únicos autores hasta el momento que demuestran que en los grupos de pacientes vacunados, el riesgo de desarrollo de enfermedad autoinmune era menor con un factor protector para artritis reumatoide de 0,74, pemfigoide 0,45 y así con otros ejemplos. Entonces, y aproximándonos al término de la presentación, ¿sí? El COVID prolongado y el diagnóstico de enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Qué actitud diagnóstica tomar? Aquí nosotros encontramos tres escenarios posibles. El primero, el paciente con una enfermedad autoinmune que comienza con la instalación de COVID prolongado y o secuelas de COVID. Aquí es difícil separar la sintomatología de las manifestaciones de autoinmunidad de lo que son las manifestaciones de la COVID prolongada. Entonces, en ese sentido, hay que ir caso a caso y entidad por entidad, estableciendo los controles y las escalas de actividad de cada una de las enfermedades a las que nos enfrentamos. Y una vez que está excluida, por ejemplo, la actividad, supongamos un lupus, con niveles de complemento normal, con niveles de anticuerpos anti-ADN negativos, y que persiste la fatiga, la sensación de disnea, la niebla mental, etc., una vez excluida el brote de la enfermedad, atribuiremos por exclusión la existencia de una COVID prolongada. En el escenario de aquel que tiene una COVID prolongada y que empezamos a sospechar que está instalando una enfermedad autoinmune, bueno, ¿cuál sería el escenario de mayor riesgo para sospechar esto? Primero, considerarlo con mayor riesgo en mujeres, con mayor riesgo en aquellas personas que ya tienen una enfermedad autoinmune, considerar la evolución a la autoinmunidad en aquellas que han tenido mayor gravedad o mayor intensidad en los factores inflamatorios, mayor riesgo en aquellos que no están vacunados contra SARS-CoV-2 y recordar que los antinucleares pueden ser transitorios al igual que los anticuerpos antifosfolipídicos. Y por último, aquellos pacientes que teniendo una enfermedad autoinmune conocida desarrollan una COVID aguda y un COVID prolongado y tienen riesgo de hacer un flare en inglés, activación o brote en castellano, donde esto queda demostrado en un trabajo de seguimiento predominantemente sobre pacientes que tenían artritis reumatoide, en los cuales entre la suspensión del tratamiento inmunosupresor como corresponde para el curso de la COVID aguda, se detectó que en el 51% de los casos se desarrolló un episodio de brote o actividad de la enfermedad en las semanas subsiguientes al inicio de la COVID aguda y del COVID prolongado. Así que entonces, y para terminar, para dejar unos mensajes para poder recordar a modo de sugerencia, me parece importante señalar que tanto la COVID aguda como el COVID prolongado aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune en el orden de 3 a 4 veces con aumento de riesgo. Que en los pacientes con COVID prolongado, en el inicio, sobre todo los primeros 3 a 6 meses, en el 35% de los casos aparecen anticuerpos antinucleares positivos y que la actividad o brote de las autoinmunes sería un fenómeno frecuente de encontrar, especialmente para artritis reumatoide, en el inicio de la COVID prolongada. En quienes considerar que tienen más riesgo de evolucionar a una enfermedad autoinmune en el escenario de un COVID prolongado, bueno, en mujeres, en quienes ya tienen una enfermedad autoinmune previamente diagnosticada, en quienes cursaron una COVID grave y en quienes no están inmunizados contra SARS-CoV-2. Esos serían, por lo que dice la bibliografía, los 4 indicadores más importantes para sospechar evolución a la autoinmunidad. Les dejo los 2 sitios donde estamos trabajando con otros colegas a nivel de Latinoamérica para lo que es la docencia en la formación clínica, tanto por Hablemos de Lupus como Es Lupus, para que puedan visitarlo cuando ustedes quieran. Está mi correo electrónico y mi dirección de X por si quieren estar en contacto. Yo estaré agradecido de ponerme en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente muy didáctica y muy buena la revisión del tema. Es un tema sin lugar a dudas que está en continuo desarrollo y así se podía ver en la literatura, y a pesar de que es un tema reciente, ha sido cambiante y con muchas áreas aún de incertidumbre, entiendo.
Así que bueno, lo primero que nada era eso, agradecer por la presentación, y por la revisión del tema. Y después, bueno, invitar a los participantes a hacer uso de la palabra o enviar por el chat preguntas. Y yo tengo, bueno, algunas cosas un poco para intercambiar o para preguntar. Creo que, no sé, te quería preguntar, ¿no? En tu experiencia, este, los fenotipos diferentes, este, yo creo que está buena esa descripción que se ha hecho de los fenotipos en el contexto del long COVID. No sé si en el contexto de enfermedad autoinmune, este, has podido vivenciar esos 5 fenotipos o no, o si ves alguno con más frecuencia. No sé cuál es tu visión sobre los fenotipos y particularmente este grupo de pacientes. Eso por un lado, te dejo así, no te lo miso. Bueno, para contestar, gracias por la pregunta, Mariana. En cuanto a los pacientes con enfermedades autoinmunes, no puedo darte una opinión porque son fenómenos bastante aislados. Sí, veo pacientes con enfermedades autoinmunes que instalan un COVID prolongado y que en general se autolimitan el tiempo, 3, 6 meses y no mucho más de eso, pero son pocas las situaciones de COVID prolongado en pacientes autoinmunes. En cuanto a los fenotipos, durante el momento que tuvimos la unidad de síndrome de post-COVID, sobre mitad del 21 y principios del 2022, sí, los fenotipos se manifestaban claramente. Había un predominio bastante importante en lo que era la fatiga, la niebla mental, eh, por otro lado, había otro fenotipo, bueno, todos acompañados de ansiedad y con síntomas sugestivos de depresión. También el fenotipo bastante sugestivo y característico de aquellos que tienen una taquicardia ortostática postural, eso era muy invalidante y muy sintomático. Y después los que tenían un fenotipo más bien gastrointestinal, obviamente con la instalación de diarreas, que en algún caso nos llevó al diagnóstico de un debut de una enfermedad celíaca y en 2 oportunidades al diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que estos datos que veía en la literatura, obviamente con los pocos números que uno puede tener en Uruguay, se veían reflejados en la práctica clínica. Otra pregunta que me parecía, no sé, vos que tenés mucho más experiencia en la parte de manejo de autoinmune, el tema de la trombosis, que sin lugar a dudas ha sido unas complicaciones y una de las dificultades grandes que hemos tenido en el manejo de los pacientes, tanto durante la etapa aguda de la infección por COVID como en el post-COVID, el aumento de la frecuencia de las trombosis ha sido un ítem de preocupación. Y entiendo que uno pensaría que en muchas de las enfermedades autoinmunes, donde puede existir una predisposición a un mayor riesgo de presentar trombosis, podría ser una complicación adicional. Sinceramente, yo no sé, quería preguntarte si había dentro de lo que revisaste un mayor nivel de trombosis o referencia de trombosis, o si era una preocupación adicional más allá de la parte de la patogenia, que siempre, bueno, está cuánto hay en la patogenia del long COVID, de cada uno de los mecanismos, y la trombosis, sin lugar a dudas, juega un lugar allí, en esos planteos, como complicación en los pacientes que presentan enfermedades autoinmunes o debutan con enfermedades autoinmunes en el contexto del long COVID, si había una preocupación mayor o una referencia mayor de la parte de trombosis como una entidad en ese sentido. Sí, si es en cuanto a la experiencia clínica de lo que he podido ver, tanto en pacientes de policlínica como pacientes con autoinmunes internados por COVID aguda o con síntomas de COVID prolongado, creo que la evolución o la instalación de un síndrome antifosfolipídico como tal no es lo frecuente. Y esto, en ese sentido, me parece que tiene total vigencia la revisión del 2022 del Autoimmunity Reviews del grupo de Clinique de Barcelona, donde la existencia transitoria de anticuerpos antifosfolipídicos es más un epifenómeno o más
un fenómeno transitorio que la llegada o instalación de una enfermedad en sí misma. Digamos que el desarrollo del síndrome antifosfolipídico en el transcurso de la COVID prolongada se ha visto de las series en pocos casos, y creo que solo una de las series, la segunda serie del grupo chino, es la que muestra mayor incidencia del síndrome antifosfolipídico, pero el resto de las series no incluyen una mayor presencia de SAF luego de instalar una COVID prolongada o una COVID aguda. Creo que desde el punto de vista patogénico se relaciona mucho más con todas las alteraciones endoteliales y sobre todo el daño que genera la spike protein, a la cual se le adjudican muchos procesos de microtrombosis, que al desarrollo de autoanticuerpos anti-beta 2 glicoproteína o anticardiolipinas o anticoagulantes lúpicos más propios de una enfermedad inmunológica. Creo que la situación, si me tuvieran que preguntar a mí, no estaría tan relacionada al riesgo trombótico a los antifosfolipídicos, sino a los fenómenos que induce la spike protein del SARS-CoV-2, tanto de forma aguda como, si se quiere, disparada de los reservorios a lo largo de la evolución. Entonces, creo que lo de los reservorios es una de las cosas importantes a poder resolver, y que todavía se está trabajando en ese sentido. Buenísimo, muy claro, y realmente creo que está buena así esa visión de cómo estaría funcionando, sobre todo a nivel de la microtrombosis. Un aspecto que a mí me pareció muy interesante de la presentación, vinculada a esta nueva publicación que hubo en la New England recientemente, que, bueno, poco pone esta discusión que hace tiempo que estamos teniendo, no solo en autoinmunes, sino con otros aspectos respecto a las variantes y a la vacunación. Que creo que en realidad es un aspecto de bastante relevancia, que entiendo que a veces es difícil de evaluar, pero creo que esta revisión y que la mostró el doctor Cairoli es muy interesante, porque permite ver algunas cosas que tienen que ver, sin lugar a dudas, con el rol que juega la vacuna y con las diferencias de las cepas. Yo ahí quería hacer una mención porque estos trabajos, los que muestran la mayor cantidad de pacientes que aparecen con enfermedades autoinmunes, son trabajos que recogieron pacientes de la época, si se quiere, Delta o pre-Omicron. Entonces puede que tanto la cantidad de síntomas como la intensidad, así como el número de pacientes con COVID prolongado que se detectaban, era mucho mayor antes. Un poco para sacarle, si se quiere, capacidad patogénica de COVID prolongado a la cepa Omicron, que también la tiene, pero por lo que muestra la evidencia con menor potencia, si se quiere, así también como por el fenómeno de que las personas ya han estado enfrentados en muchas oportunidades a 2 o 3 infecciones de COVID, y a su vez que el estado de inmunización ha ido increciendo en distintas partes, ¿no? Entonces, me parece que estos trabajos que muestran este nivel de riesgo, ¿sí?, que se aumenta, que sería un riesgo de 3 a 4 veces mayor para desarrollar una enfermedad autoinmune, podrían llegar a ser cifras que se pongan viejas, si se quiere, porque son evoluciones tomadas de las infecciones por la época de las infecciones por la cepa delta del SARS-CoV-2. Y capaz que en adelante, si lo que predomina es la cepa Omicron, capaz que estos fenómenos de evolución a enfermedades autoinmunes sean menos frecuentes de encontrar. Por eso me parece importante mostrar el trabajo de la New England, diferenciando vacunado de no vacunado y de la época pre-delta, delta y de la época Omicron, con un deterioro importante en cuanto a significancia en el desarrollo de enfermedades, en el desarrollo de COVID prolongado y síndrome post-COVID. Sí, sin duda realmente que está muy interesante ese ítem. Tengo acá en el chat de Amanda Miranda. Buenas tardes. ¿Alguna relación entre la incidencia de enfermedades crónicas y presencia de enfermedades autoinmunes? Sí, parece que fue hablar, se habló en la presentación. Si quieres hablar. Incidencia entre enfermedades crónicas y presencia de enfermedades autoinmunes. Amanda, creo que se está refiriendo a las enfermedades crónicas previas del paciente. El doctor Cairoli se refirió a las enfermedades autoinmunes previas del paciente como un factor de riesgo. Entiendo que se está refiriendo a eso, me da la impresión, ¿no?
Si se me permite, capaz que la pregunta está dirigida a algo que se muestra en la diapositiva del trabajo de la New England, de la Academia Nacional de Medicina, donde habla de la exacerbación de cuadros previos, ¿sí? Y a modo de ejemplo, ¿sí? Nos ha tocado ver en pacientes con COVID prolongado, ¿sí? Que comienzan o que reinstalan sufrimiento por lumbalgia, una lumbalgia mecánica que habían tenido años atrás, y luego de la COVID aguda y sobre lo que es el COVID prolongado, la reinstalación del dolor y que conduce a las mismas vías terapéuticas. Eso como una recaída de una enfermedad que que había tenido buena evolución. Lo mismo también nos ha pasado con rebrotes de psoriasis que estaban quietas o en remisión clínica por años y que en el escenario de una COVID prolongada también aparece una reactivación de la psoriasis. Por tanto, me parece que sí, que se ha demostrado, que también es de sentido común, que en el escenario de una COVID aguda saliendo en la cuarta, sexta semana, si se quiere, o en el inicio o evolución de la COVID prolongada, uno puede encontrar la exacerbación de cuadros tales como lumbalgia, psoriasis, artralgias de origen mecánico, etc. No solo el rebrote de las autoinmunes, como queda demostrado en particular para la artritis reumatoide, y eso tiene un fundamento, que es que como parte del tratamiento de la COVID aguda, se debe de suspender el tratamiento inmunosupresor durante un periodo de tiempo, y al cabo de eso, en la recuperación, en la fase de convalecencia de la COVID aguda y en los casos que entran a la COVID prolongada, se detecta el brote o el episodio de actividad de la enfermedad autoinmune. En ese sentido, hay una mayor predisposición a una recaída o rebrote, pero también es de esperar que patologías crónicas puedan tener si se quiere, una exacerbación sintomática en el curso de la COVID prolongada. En la práctica mesmo, muchas personas que controlaban doenças crónicas. En la práctica también muchas personas que controlaban enfermedades crónicas con medicamentos luego tuvieron dificultad de poder controlarlas, como la hiperglicemia con la misma medicación u otras con la misma medicación que tomaban antes de pasar por la enfermedad, la infección de COVID. No estaba con la traducción, no estaba con la traducción. Estoy buscando dónde está la traducción. Todo bien. No, eres solo abajo a la derecha donde dice interpretación. Porque me piden para hablar como un portugués. globo mundial. Me piden para hablar portugués por el público de Brasil. Sí, está bien. Está bien, correcto. ¿Lo encontró, doctor? Es abajo el botón. Herramientas de anfitrión, aplicaciones, más. Al lado. Aplicaciones al lado, dice interpretación. Sí. Como un globito. Ahí le das a español. Grabar, transcripción, subtítulos, interpretación, ahí. Español. Perfecto. Estoy. ¿Ya está? Perfecto. Continuamos. Dale, María Pía, de vuelta. Yo comenté só que realmente na práctica. Yo comenté que en la práctica veíamos mucho que cuando se tenía, que se resurgía la enfermedad crónica, porque en la medida que tenían, por ejemplo, diabetes controladas u otras cosas, después de la COVID intentaban utilizar los medicamentos que ya utilizaban antes y ya no servían para controlar la presión, la glicemia u otras cosas. O sea, no regulaban de la manera que regulaban antes. Otra cosa que quisiera comentar para llamar la atención es que al principio de la presentación tú pusiste que a pesar de la definición de OMS sea de 3 meses para COVID prolongado, ustedes en Uruguay están utilizando lo mismo que el Ministerio de la Salud de aquí, que es después de 4 semanas, después de un mes. Ustedes también eligieron eso en Uruguay, reducir el tiempo de representación de síntomas para definición de COVID prolongado hasta un mes, quizás para tomar antes, para poder recibir antes a esos pacientes que están sufriendo estas situaciones, porque realmente era algo que también sucedía aquí y el ministerio puso mucho énfasis en esa decisión
de reducir el tiempo de 3 meses a 1 mes, porque no tenía tanto sentido esperar 3 meses con las mismas manifestaciones para recién poder ser considerado o estudiado como COVID prolongado o ser absorbido por un servicio de salud. Eso me pareció también importante. Muchas gracias por la pregunta. Es verdad, por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, hay un desajuste muy importante y eso, la explicación en el escenario de tanto de la COVID aguda como de COVID prolongado es en el episodio de estrés que se genera sobre las células pancreáticas y la pérdida en la capacidad de secreción de insulina. También como por aquellas personas en las que el tratamiento con corticosteroides se ha mantenido en dosis altas y por un periodo muy largo de tiempo que conduce a la diabetes en parte córtico-inducida. Pero hoy por hoy me parece que habría consenso en considerar que la COVID prolongada es un factor de riesgo para evolución a diabetes tipo 2 en ese sentido. Y por otro lado, nosotros cuando lo hicimos aquí en Uruguay para definir digamos que la definición que se utilizaba más en ese momento era la de las guías NICE, que la de las guías NICE tomaban las primeras 4 semanas para la COVID aguda, las siguientes semanas entre la 8 y la 12 de un ongoing COVID o COVID en evolución, y después de las 12 semanas lo definían como síndrome post-COVID. Pero el principio, desde el fin de la semana 4 en adelante, era todo considerado como long COVID y parecía que ese iba a ser uno de los términos a continuar utilizando. Entonces preferimos elegir eso. Hicimos la disquisición de las 4 semanas en adelante, cosa que nos parecía muy útil para eso mismo que tú mencionabas, para evitar el padecimiento semanas de forma innecesaria sin poder definirlo y poder actuar sintomáticamente antes de tiempo. Y nos parecía importante poder diferenciar aquello que eran secuelas de lo que era la COVID prolongada en sí mismo, porque las secuelas podían tener diferentes orígenes, ¿no? Como por ejemplo las alteraciones que quedan luego de lo que es una internación en cuidados intensivos, un síndrome de post-cuidados intensivos. Pero nosotros consideramos 4 semanas como el inicio de síntomas de la COVID prolongada. Parabenizar también Muchas gracias. También quería felicitarte, como dijo Mariana al principio de la conversación, cuando presentaste, a agradecer la presentación muy aclaradora, muy detallada, con estudios internacionales. Y agradezco mucho tu buena disposición. Creo que Amanda escribió un poco más acá en el chat. Ella señala, o sea, su pregunta está vinculada a una investigación que hizo en la región norte de Brasil, donde pacientes con COVID prolongado presentaron más posibilidades de acceder a servicios debido a síntomas dermatológicos como psoriasis. Sí, me parece que refleja una realidad que podría ser constatable en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Sí. Obrigada, Amanda, también por la participación. Muchas gracias, Amanda, por tu participación también. Álvaro, ¿quisieras señalar algo? Gracias. No, gracias por la presentación, Ernesto, Nino. Realmente preciosa, súper didáctica, súper clara. Te quería preguntar en tu experiencia que hiciste policlínica post-COVID y también ves enfermedades autoinmunes, ¿qué es lo que más viste de presentación clínica? ¿Viste lupus, viste artritis reumatoide, espondiloartritis? Digo, relacionada con la infección a COVID previa. Y si viste, por ejemplo, lupus, ¿de qué forma de presentación? ¿Más cutáneo articular y seroso? ¿Más con manifestaciones más graves? ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Muchas gracias. A ver, sería algo que no lo tengo documentado, pero nosotros hicimos un trabajo de la consulta de síndrome post-COVID, donde presentamos el seguimiento de 160 pacientes a lo largo de unos meses,
Y en general los síntomas eran los mismos que en otras series internacionales. La fatiga, la tos seca, la sensación de no poder realizar el ejercicio físico que antes eran capaces de realizar, la disnea, el reflujo gastroesofágico y las artromialgias. Ese era el core principal de las manifestaciones. También había otra que era la niebla mental y los síntomas de insomnio y ansiedad. Ese era el cuerpo grueso de los síntomas que estaban presentes en esta serie de 160 pacientes que seguimos. En el caso del debut de las enfermedades autoinmunes, yo diría que encuentro una relación importante con dos entidades, con el síndrome de Sjögren, y lo otro con la polimialgia reumática. Me ha tocado seguir algunos pacientes con síndrome de Sjögren que nace a posteriori de lo que es la COVID prolongada, donde fue muy difícil establecer los diagnósticos porque la sintomatología en cuanto a lo que es las artromialgias y la fatiga, así como los síntomas secos, sobre todo cutáneos, pueden ser muy intensos en la COVID prolongada, de la misma manera que en el Sjögren. Y como los anticuerpos antinucleares los fuimos buscando y revalorando cada 3 meses y no descendían, fue ahí donde profundizamos y en algunos casos encontramos que configuraba un síndrome de Sjögren primario como desarrollo posterior de un COVID prolongado. Lo mismo con la polimialgia reumática. Después lo que nos ha pasado es en pacientes con lupus que hacen una COVID aguda, un poco a propósito de suspender el tratamiento, aumentar la cobertura en ese espacio con algo de corticoides, ¿sí? Lo que hemos visto es que en las semanas subsiguientes encontramos actividad en el lupus, particularmente hematológica. Y hemos visto en varios episodios de plaquetopenia y alguno de recrudecimiento de anemia hemolítica en los que ya tenían anemia hemolítica. Eso en cuanto al lupus y al tipo de recaída que hacen en la COVID prolongada o en las semanas siguientes después de superar la COVID aguda. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente sí, muy interesante, y como señalaban hoy, además de la agravación de algunas enfermedades, incluyendo algunas autoinmunes, los cambios en la terapia, la posibilidad de reactivación, particularmente de algunas enfermedades como la artritis reumatoide, o los cambios de tratamiento también, y creo que también para otras patologías se ha escrito mucho como el desenmascaramiento, ¿no? O sea, cómo el COVID juega en ese rol también a veces de desenmascarar lo que está aconteciendo o de que la gente acceda al diagnóstico. Y bueno, y también de eso parte que vivimos una etapa donde los controles médicos también variaron de alguna manera, a pesar de que fue distinto en diferentes partes del mundo, claramente el acceso a los servicios de salud y por muchas cosas no fue igual durante un tiempo considerable, y eso probablemente también tenga impacto en cómo vemos algunas de las patologías, ¿no? O sea, cómo el COVID tiene impacto desde muchas perspectivas, que además de lo biológico estrictamente hablando, probablemente tengan que ver con la respuesta de los sistemas de salud, también con la existencia de otras patologías, la vacuna, etcétera, y también con todo lo que influyó esto sobre la salud mental y eso en el control de otras enfermedades, que es algo que hemos visto en muchas áreas, pero que acá en la autoinmunidad probablemente también tiene un rol, ¿no? También el desenmascaramiento. Y está bueno tener la perspectiva de la experiencia de trabajar en el área, de en qué cosas se puede ver más, digamos, afectación, o en qué otras cosas a veces uno tendría como que pensar. Sí, eso que señalás, Mariana, me parece importante porque uno muchas veces no termina de saber si esto estaba antes de que instalara los síntomas de la COVID prolongada o de la COVID aguda, o si todo fue resultado de la infección. En ese sentido, esa hipótesis hay que investigarla y trabajarla. Pero es verdad que las enfermedades autoinmunes son el resultado de un aparato multifactorial de desencadenadores de la enfermedad. Y en ese sentido, la infección viral por SARS-CoV-2 puede comportarse como en la hipótesis de otras tantas infecciones virales para desencadenar otro tipo de enfermedades. El Coxsackie, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, lo que se le atribuye a la infección por el virus de Epstein-Barr en el desarrollo
de lupus, ¿sí? Y por ejemplo, ¿por qué no? Bueno, con esto del SARS-CoV-2 y la existencia de reservorios de los cuales generan una activación linfocitaria persistente sobre alguien que ya tiene una predisposición genética y que coincide en una etapa de la vida, para el caso de las mujeres, con variaciones hormonales bruscas, es un escenario muy proclive para debutar o iniciar con una enfermedad autoinmune. Así que yo me inclino por los escenarios multifactoriales donde el long COVID, frente a este escenario de activación linfocitaria permanente, induce la generación de errores sobre alguien que tiene alguna predisposición. O sea que no es casualidad que veamos esa relación de 3 o 4 veces más pacientes con enfermedad autoinmune en aquellos que tuvieron una COVID aguda o un COVID prolongado, comparado contra quienes no tuvieron la COVID. Y la diferencia con este matiz de que tal vez las infecciones por Omicron tengan menor riesgo de desarrollo de autoinmunidad comparado contra las olas anteriores, predominantemente por la cepa delta, si se quiere. No, sin duda, y lo de la diabetes 1 que traes, inclusive hay algunos trabajos con COVID que son muy interesantes, porque además justo en la diabetes 1, que es muy brusco el inicio, digamos, el diagnóstico muy claro y en general bastante aislado, realmente que hay países donde se vio y ciudades donde se vio un aumento después de las olas de COVID muy marcado, hay que probablemente está en línea con lo que mencionabas, de la patogenia y la forma de presentación. Bueno, yo creo que estamos un poco ya sobre la hora de cierre, así que quiero, si no hay ninguna otra pregunta de los participantes o una intervención, agradecerle nuevamente al profesor Cairoli por la presentación y pues por la puesta a punto y la verdad y porque lo atomizamos a preguntas ahora en el intercambio también, así que muchas gracias por la disposición y por la información. Invitar a todos a participar en la próxima, que es la última actividad del año, que vamos a tener una actividad el lunes próximo, que es el lunes 9 de diciembre, para dar cierre a este año 2024. Esa actividad va a ser una actividad con una participación de los coordinadores y integrantes de este equipo, y que pusimos de título COVID prolongado, más que una cuestión de tiempo, un poco para poder intercambiar sobre los diferentes aspectos que hemos venido trabajando a lo largo de este ciclo, y dar un cierre antes del fin del año que vivimos. Así que les pedimos si pueden completar la encuesta en línea y pasaron en el chat el link para poder acceder. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos e invitarlos a la próxima sesión. Gracias por la invitación. Un abrazo a ustedes. Gracias, Ernesto. Un Gracias abrazo. a todos.